Ouedraogo Sompeña. Sompeñan tiene 32 años y es madre de 4 hijos. Hoy ha venido a Seguedeguín a recoger 3 cabras que le corresponden en un reparto organizado por Intermón Oxfam y una ONG local. El reparto se hace en una pequeña escuela de esta localidad, situada en la región de Namantenga, al norte de Burkina Faso. Los beneficiarios, como Sompeñan, son víctimas de la crisis alimentaria provocada por la sequía, que el año pasado abortó las cosechas de cereales en toda la franja del Sahel. Esa sequía ha sumido a esta inmensa región en una crisis alimentaria de consecuencias imprevisibles. 18 millones de personas se han visto afectadas en este cinturón semidesértico que atraviesa el centro del continente africano y que incluye a países como Mauritania, Chad, Burkina Faso, Mali, Níger o Sudán, algunos de los más pobres del mundo. ONGs y organizaciones internacionales llevan varios meses advirtiendo de la situación crítica que vive la región. De vuelta, Sompeñan recorre a pie los 5 kilómetros que hay hasta su casa. Un pequeño terreno con chozas sin agua corriente y sin luz eléctrica, junto al que su familia cultiva sorgo y maíz. En 2010 sufrieron los efectos de unas inundaciones y, paradójicamente, la sequía hizo que la cosecha del año pasado fuera muy escasa. Las 3 cabras que ha traído son como un seguro de vida. Si este año tampoco llueve lo suficiente, podrá vender alguna y quizá le den hasta 20.000 francos CFA, unos 30 euros. Sompeñan está casada con Ali, un agricultor de 77 años, que ya no puede trabajar en el campo. Su familia acordó su matrimonio hace años cuando él se quedó viudo de su primera mujer. Un hijo de aquel matrimonio de Ali se encarga ahora de la cosecha. Ha empezado la temporada de lluvias en el norte de Burkina y ayer cayeron algunas gotas, por lo que se apresuran a labrar la tierra. Sompeñan prepara para la familia el único plato que pueden permitirse 1 o 2 veces al día, el to, una especie de masa insípida elaborada con sorgo, maíz o mijo, que mojan en una salsa a base de hojas de baobab. Según UNICEF, solo el 3% de los niños en Burkina tiene una alimentación suficientemente variada. La malnutrición crónica afecta al 35% de los menores de 5 años. Burkina tiene 16 millones de habitantes y se calcula que 2 millones de personas están expuestas a la crisis alimentaria. Se trata de familias cuya subsistencia depende de lo que cosechan. Si llueve, tienen con lo que comer y con lo que aguantar durante un año. Si no llueve, no llegan, ¿no? Y en el caso del año pasado, la mayor parte de estas familias, con lo que cosecharon, aguantaron 3 meses. Si la saison pluvieuse n'est pas bonne, il n'est pas exclu qu'une famine survienne encore. Il n'est pas exclu. Parce que bon, tous les cas sont possibles. Si certaines familles n'ont rien, certains chefs de ménage, ils n'ont rien pour nourrir leurs femmes, pour nourrir leurs enfants. Ils n'ont aucun soutien, aucun espoir. Ce n'est pas exclu que certains, vraiment, en tout cas, se donnent la mort, ce n'est pas exclu. La sequía y la crisis alimentaria han provocado en Burkina Faso otro fenómeno cada vez más extendido, el de las minas de oro artesanales. Miles de personas se han lanzado a trabajar en este tipo de minas como alternativa a la agricultura o empujados por la codicia. Se calcula que hay ya más de 600 en todo el país. Esta fiebre del oro se ve alentada por la subida de su precio en los mercados internacionales, convertido en refugio de inversores ante la crisis financiera. Muchas de estas minas son ilegales, pero toleradas por el gobierno. Este yacimiento de Sensé, en la localidad de Yalgo, es uno de los más grandes de la zona. Se extiende en terrenos que pertenecen a una empresa minera canadiense, Somita, que tiene los derechos de explotación. Decenas de pozos excavados por los propios mineros y los montones de tierra removida configuran un paisaje casi lunar.
Algunos de los pozos pueden alcanzar hasta 40 metros de profundidad. Yusuf y Yakuba se deslizan por uno de esos pozos sin ninguna medida de seguridad. Uno tiene 35 años y el otro 27. Decidimos bajar con ellos para comprobar las condiciones en las que trabajan. Dentro del pozo, la temperatura es de más de 40 grados. Aquí pasarán toda la jornada, excavando en las rocas, ayudados solo por martillos, cinceles y sus propias manos, extrayendo las piedras donde quizá encuentren oro. La actividad en estas minas se mantiene a las 24 horas del día. Los mineros no tienen un salario fijo y forman cuadrillas que trabajan para los dueños de los pozos. Ganan una comisión en función del oro que logren encontrar. Algunos dicen que pueden obtener hasta 30.000 francos cefas en un día, unos 45 euros, una pequeña fortuna para un agricultor de Burkina Faso. Pero si no encuentran oro, no cobran. No es difícil encontrar a niños y adolescentes trabajando en las explotaciones, aunque los dueños de los pozos aseguran que no bajan a la mina. Muchos menores abandonan la escuela para venir aquí con el sueño de hacerse ricos. Las rocas extraídas son seleccionadas y reducidas a una especie de gravilla. El proceso para separar la arena del polvo de oro es laborioso. Después, con ayuda de mercurio y de un soplete, se termina de aislar el metal. La manipulación de este material altamente tóxico se realiza sin ninguna medida de seguridad. Esta pepita de oro pesa 9 gramos y, según este comprador, puede valer en torno a 25.000 francos cefa, unos 32 euros, por gramo. Junto a las minas han surgido poblados salvajes e insalubres, rodeados de polvo y basura. Sus habitantes, hombres solos o familias completas, viven hacinados en barracas de caña y paja sin agua corriente, alojamiento que para muchos se ha convertido en permanente. Junto a las barracas han surgido pequeños comercios, tiendas de ropa o bares donde los mineros pasan las horas muertas. Algunos buitres merodean entre la basura acumulada en estos campamentos, junto a los niños que juguetean por las calles. Son escenas contra las que empiezan a levantarse diferentes ONGs locales que denuncian las condiciones de vida en estos asentamientos. Les orpailleurs ne gagnent pas grand-chose en retour, parce qu'ils peuvent faire des mois et des mois, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans avoir quelque chose. Ensuite, c'est un lieu où les populations sont exposées à beaucoup de fléaux, la prostitution, la drogue, le grand banditisme, et cela aggrave donc leur situation, rend leur vie précaire sur les sites d'orpaillage. Junto a la sequía y a la crisis alimentaria, Burkina Faso se enfrenta en los últimos meses con otro factor de inestabilidad, la llegada masiva de refugiados de Mali. Han huido de la violencia creciente en el norte de su país tras la revuelta tuareg y la toma de control del territorio por grupos armados islamistas. Desde enero, unos 230.000 malienses se han instalado en campos de refugiados de Mauritania, Níger, Argelia o Burkina Faso. En este último país se calcula que hay ya más de 65.000. El campo de Mentao, a unos 50 kilómetros de la frontera de Mali, está gestionado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Cuando llegamos, el Programa Mundial de Alimentos lleva a cabo un reparto de sacos de arroz. Decenas de refugiados hacen cola bajo un sol abrasador para obtener su ración. Tous ces réfugiés qui sont ici sont bien organisés selon leur propre méthode d'organisation et nous venons donc en appui
Et nous utilisons même leur organisation pour que la distribution puisse se faire dans le calme, dans la paix. Comme vous le voyez, ils sont donc à rang et chaque famille a une carte de ration alimentaire. Et sur présentation de sa carte de ration alimentaire, la famille est enregistrée et a droit a la ración. En este campo de Mentao hay más de 3.000 refugiados, básicamente tuaregs y árabes. El gobierno de Burkina ha aceptado acogerlos, pero el país no tiene suficientes recursos para atenderles. Varias ONGs internacionales, como la Cruz Roja o Intermon Oxfam, se hacen cargo de los servicios básicos, como el suministro de agua potable, la atención médica o las letrinas. C'est 50 personnes qui doivent utiliser une latrine. Et si 50 personnes utilisent une latrine, si vraiment les mesures d'hygiène ne sont pas respectées, il y aura des épidémies. Parce que la même latrine sera une source de contamination. Et comme vous pouvez le constater vous-même, les gens sont proches, les concessions sont proches les unes des autres ici. Donc si jamais il y a une épidémie, il y aura ça sera la catastrophe. La familia de Mohan Ag Amidou está compuesta por agricultores y marabús, hechiceros tradicionales de Tombuctú. Llegaron a este campo en febrero huyendo de los combates entre los rebeldes tuareg y el ejército maliense. En esta tienda se han instalado hasta 15 personas. Entre los pequeños de la familia está Husna, niña de 4 meses y que presenta síntomas graves de desnutrición, como otros niños del campamento. Según nos cuentan su tía y su abuela, la madre murió durante el parto y el organismo de la niña rechaza la leche. En la franja del Sahel se da un cóctel letal del que ONGs y organizaciones internacionales llevan advirtiendo desde hace meses. La presencia de grupos terroristas y de narcotraficantes que campan a sus anchas y la existencia de gobiernos débiles que no controlan sus territorios se añaden a la pobreza endémica de la zona y a la crisis alimentaria que azota a toda la franja desde hace meses. El conflicto de Mali se ha añadido a ese cóctel que acerca al Sahel a un escenario cada vez más similar al del pasado verano en el Cuerno de África, cuando se declaró una hambruna en varias regiones de Somalia. La ONU recuerda que se necesitan 1.200 millones de euros para hacer frente a esta emergencia y que ha recaudado menos de 800, porque aún hay tiempo para evitar un nuevo drama humano en el continente. لا ننتم